Buenos días, mucho gusto. Nosotros somos D&D, estamos en alianza con Nova Médica y también nuestra tienda Todo Médico. Hoy comenzamos estos temas de entrenamiento y capacitación, sobre todo los equipos suministrados al Ejército Nacional. Con nosotros el biomédico Mauricio y el director técnico de Nova Médica y con todo su equipo de trabajo. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, cualquier cosa que tengan, por favor, no dejen de escribirnos, comunicarnos. Vamos a estar aquí conectados. Cualquier profundización que necesiten hacer o alguno de los equipos, estamos aquí para prestarles el mejor servicio. Así que los dejo en manos de Mauricio, que es el biomédico, y del grupo de compañeros acá en Nueva Médica. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Como ya le comentó David, mi nombre es Mauricio Barrio, yo soy el director técnico de Nova Médica Limitada, importadores de equipos médicos. Bueno, en el día de hoy vamos a iniciar una capacitación. Vamos a hablar del funcionamiento, vamos a hablar de toda la operación, de tips de seguridad para estos equipos. También vamos a hablar del mantenimiento preventivo. En el día de hoy hablaremos de dos equipos en particular. Hablaremos del IM70, que es el monitor multiparámetros con capnografía, y el electrocardiógrafo SM1200 Express. ¿Okay? Entonces, nuevamente bienvenidos, es un agrado para nosotros estar con ustedes, y pues en esta capacitación vamos a ver todo esto que les comenté. Van a tener un espacio también para preguntas y pueden alzar la mano. Lo que sí les agradezco que por favor, para que todos puedan escuchar bien, mantener en silencio los micrófonos para que podamos de una buena manera poder proceder con esta capacitación. Recuerden que también esta sesión va a ser grabada para que lo compartan con sus compañeros, porque van a necesitar ampliar esta información. ¿Vieron? Bueno, los dejo con el ingeniero Jan Castelar, que se va a encargar de hacer el desarrollo de la capacitación. Te presento, Jan, con permiso. Mucho gusto, poder saludar a todos los presentes. En el día de hoy vamos a conocer la funcionalidad de uso y manejo y recomendaciones para los monitores multiparámetros, en este caso el monitor IM70, con configuración de parámetros 2 IBP, o sea, presiones invasivas, gasto cardíaco y CO2, capnografía. Entonces vamos a observar la pista del equipo, donde en la parte frontal vamos a encontrar los indicadores de alarmas, panel de teclado, donde está conformado por botones de encendido, y las teclas de función, entre ellas la perilla de navegación, donde podemos movernos e ingresar a cada una de las opciones. La pantalla es una interfaz táctil, donde esta pantalla cuenta con un tamaño de 12,1 pulgadas. En la vista lateral derecha vamos a encontrar las conexiones con los puertos de los parámetros, donde en el compartimiento del reservorio vamos a encontrar la conexión para la trampa de agua, que hace parte entre los accesorios de la capnografía. Los puertos de conexión de los demás accesorios de los parámetros, donde vamos a tener SG, NIBP, temperatura, SPO2, las presiones invasivas de gasto cardíaco. La parte superior, en la parte trasera vamos a encontrar la información volar, el sticker, donde se encuentra relacionado el serial y la fecha de fabricación. El registro de importador, conexiones, y por último vamos a encontrar la conexión a la corriente eléctrica. En la vista lateral derecha vamos a encontrar el compartimiento para la batería, en este caso es una batería de litio, donde nos permite una autonomía de 3 horas y media. Y tener presente que el equipo solamente permite la conexión de una sola batería de litio. Y por último, de manera adicional opcional, se le podría adicionar una impresora térmica al equipo en este reservorio, en este receptáculo que se encuentra.
procedemos con el encendido del equipo, teniendo en cuenta que cuando se presiona por primera vez, el equipo va a encender. Mientras el equipo va encendiendo, vamos conociendo los accesorios que componen el equipo. Set de electrodos, brazalete NIBP adulto, cable de conexión a tierra, sensor de temperatura, cable CG de 5 derivaciones, sensor SPO2 tipo pinza. Adicionalmente puede ser compatible con pacientes adultos y pacientes pediátricos. Manguera NIBP. Los manuales de usuario, donde también podemos encontrar la guía rápida. La guía rápida de uso. Entrando en detalle con la configuración del equipo. Entrando en detalle con la configuración del equipo, vamos a encontrar que en la parte superior vamos a encontrar todas las indicaciones de las alarmas. En la parte superior derecha vamos a encontrar el tipo de pacientes. En la parte inferior del equipo vamos a encontrar las teclas rápidas de función. Y en el centro de la pantalla vamos a encontrar la visualización de los parámetros, donde podemos verlo de manera gráfica. En la parte de la derecha y en la parte izquierda centrada vamos a encontrar la parte numérica de los parámetros que son disponibles medidos en el equipo. Algo muy importante para la configuración del tipo de derivaciones, es muy importante irse, en el caso del SG, irse al parámetro correspondiente, en este caso del SG, que está indicado por color verde. Una vez que ingresamos en la parte numérica, vamos a encontrar las distintas opciones que podemos configurar. Entre eso, el tipo de electrodo, donde podemos elegir si un cable de 3 derivaciones o de 5 derivaciones. En este caso, como el equipo viene de manera configurada por el de 5 derivaciones, podemos encontrar esta, que ya viene aquí. La parte azul viene marcada por la saturación de oxígeno, la parte amarilla para la parte de respiración, y un color rosado es la parte para la cantilografía. Es de vital importancia que para realizar la puesta en funcionamiento de la cantilografía se debe uno instalar la trampa de agua, aquí en este compartimiento, y 2, realizar la activación de medida a espera. Es importante que siempre, para la puesta en funcionamiento de la cantilografía, realizar estos pasos. Recomendaciones de seguridad que se deben tener en cuenta para la puesta en funcionamiento. De la cantilografía es que cuando se inicia la medición se debe cambiar el modo de trabajo. Nuevamente repito, el modo de espera a modo medida, y los accesorios de que forman la cantilografía, en el caso de las líneas de muestreo, son por pacientes, y en el caso de la trampa de agua hay varios estados, o sea, transcurrido un mes de uso o hasta que se llene todo el receptáculo de la trampa de agua. Otra de las opciones muy comunes utilizadas en la parte asistencial es en la NIBP, que es para la configuración
de tomas de medidas del equipo, donde podemos configurar el equipo de tal manera que tome las mediciones de manera automática. Para este tipo de configuración hay que realizar el siguiente paso. Configuramos el modo de medida automático y luego de eso realizamos las mediciones del tiempo de los intervalos de esas medidas. Antes de continuar, me gustaría, si tienen alguna de las preguntas que lo pueden realizar. Okay. Nuevamente vamos a realizar, vamos a repetir nuevamente las opciones que podemos encontrar en el equipo, teniendo en cuenta que en la parte, el equipo se va a dividir en la parte gráfica de los parámetros y la parte numérica, donde en la parte gráfica vamos a realizar las configuraciones de la velocidad del gráfico, del parámetro correspondiente. En la parte numérica podemos configurar los límites de las alarmas. En el caso del ESG podemos configurar también el tipo de ESG o el tipo de derivaciones que vamos a utilizar. En este caso, como el equipo viene con un cable de 5 derivaciones, podemos configurarlo o indicarle al equipo que el cable que está utilizando es de 5 derivaciones. Vamos a observar las teclas que se encuentran en la parte de abajo. Son donde la tecla de NIBP es donde podemos iniciar o detener la medición de la presión no invasiva. La tecla de tendencia, donde podemos observar toda la tabla de tendencias del equipo. La parte de flip para congelar la parte numérica, perdón, la parte gráfica, donde la parte numérica va a seguir midiendo. Esta tecla, la tecla de record, es para imprimir. Esta tecla solamente es habilitada cuando el equipo tiene conectado de manera adicional la impresora térmica. La tecla menú para ingresar a las diferentes opciones o configuraciones que hacen parte del equipo. Y la tecla de navegación, como bien su nombre lo indica, podemos movernos entre las opciones y tener en cuenta que al presionar esta misma tecla de navegación podemos ingresar a cada una de las opciones. Vamos a conocer el menú del equipo, donde vamos a encontrar, una vez que presionamos la tecla menú, vamos a encontrar configuración de paciente. Una vez en configuración de paciente, podemos ingresar todos los datos de paciente que es solicitado. Como pueden observar, el número del paciente, el apellido, el nombre, el número de cama, el médico, el género y el tipo de paciente, que es muy importante. En la parte del tipo de paciente, como por recomendaciones de seguridad y de uso, que el tipo de paciente que esté configurado en el equipo, es muy importante que los accesorios, en el caso de la saturación de oxígeno y más que todo en la parte de la presión no invasiva, se debe coincidir con el tamaño del brazalete. Por ejemplo, si estamos utilizando un tipo de paciente de neonatal, el brazalete que se debe utilizar tiene que ser sí o sí un brazalete neonatal. Si elegimos para pacientes pediátricos, el brazalete que se debe utilizar es el brazalete pediátrico y así con el adulto. ¿Con qué se hace esta recomendación? Es para que no se... ¿Por qué se hace esta observación? Porque si configuramos, un ejemplo, si configuramos el tipo de paciente neonatal y si por error cogemos ese monitor, lo vamos a tomar mediciones con un tipo de pacientes adultos, como tal el equipo no nos va a medir. ¿Por qué no nos va a medir el equipo? Porque
al ajustar o a elegir el tipo de paciente neonatal, él va a ajustar los parámetros fijos y las alarmas para el tipo de paciente correspondiente. Entonces van a haber limitaciones en las mediciones para si no se utiliza con el tipo de paciente correspondiente. Otra de las recomendaciones que se debe hacer es, uno, no darle golpes, tener cuidado con la parte de la pantalla porque es una pantalla que es una pantalla táctil. Adicionalmente, se debe hacer la verificación de los accesorios, ya sea teniendo en cuenta, el fabricante recomienda que la revisión de los accesorios se puede realizar mensualmente o trimestralmente, pero también debido a la importancia que donde se encuentre o teniendo en cuenta lo estipulado por la institución, también puede tomar como punto de referencia. De igual forma con los tipos de accesorios que el equipo cuenta. En el tema de la batería, es de vital importancia que el equipo presente o realice un periodo de descarga y descarga. ¿Cómo así periodo de carga y descarga? Que mientras puede estar conectado a la corriente, para que en caso de que se requiera un tipo de traslado o algo por el estilo, o se presente alguna anomalía con la alimentación de la luz, podamos tener un soporte o un respaldo por parte de la batería. Continuando con las opciones que podemos encontrar, vamos a encontrar en la parte de resumen, que es donde se puede encontrar todo el histórico de las alarmas, de las alarmas y de cada una de las tendencias. Hay que tener presente que las alarmas y tendencias de este equipo solamente pueden ser visualizadas mientras esté encendido. Una vez que el equipo es apagado, la alarma o como tal, donde se guarda el equipo va a reiniciarse. Entonces va a comenzar desde cero la información de respaldo de las alarmas. La configuración de la pantalla es de manera visual, como deseamos observar, o por ejemplo cambiamos la que estábamos viendo anteriormente, es una visualización de estándar. Ahora configuramos una de tendencia, donde vamos a tener de manera gráfica, adicionalmente a la que ya se encuentra estipulados en la pantalla. Podemos elegir el número de ondas, que en este caso particular el equipo nos soporta hasta 8 gráficos. Y la barra de control, que es esta barra de auxiliar de teclas auxiliares, donde podemos activarlas o desactivarlas. En la configuración del sistema vamos a encontrar, son todas las opciones para la configuración de la impresión. Esa opción es para cuando se le adiciona de manera adicional la impresora, volumen de las teclas, marcación de un evento. El modo interrumpido es para habilitar o deshabilitar cada uno de los parámetros que podemos encontrar en pantalla. Por ejemplo, si deseamos desactivar el encendido de la pantalla, solamente desmarcamos esa opción de parámetros y vamos a observar que ha desaparecido la pantalla. Para activarlo nuevamente, hay que nuevamente dirigirnos a la opción donde estábamos. Menú, configuración de sistemas, y volvemos a marcar el parámetro de sistema. Otra de las opciones que podemos encontrar, por si deseamos agregarle una memoria externa, ella nos va a identificar esa opción acá para transportar esa información. En la opción de mantenimientos,
opción de mantenimiento vamos a encontrar todas las configuraciones, tanto de la personal técnico. La configuración de las alarmas, donde vamos a configurar tanto la intensidad de volumen y el tiempo de silenciado de la alarma. Aquí encontrar la parte de perfil, en donde deseamos restablecer o configurar de manera rápida el tipo de paciente que se vaya a utilizar. Entre los que es compatible de equipo, adulto, pediátrico y primario. En la configuración de común, vamos a realizar el cálculo de la dosis o del medicamento, el brillo de la pantalla, almacenamiento de datos, el modo espera. Para salir del modo espera solamente hay que presionar la pantalla o alguna de las dos. El modo turno. El modo demo. Conociendo las vistas del equipo, vamos a observar la pantalla táctil del equipo, la parte de la impresora térmica, adicionalmente la pantalla táctil es de 8 pulgadas y el panel de teclado, que en este caso es un panel físico, donde podemos encontrar la tecla de encendido y la parte de configuración de letras o para el ingreso de la información del paciente. Teclas de función y teclas de cursor, la tecla para iniciar o detener una impresión, la tecla para modificar el modo de trabajo, la amplitud de la derivada o para iniciar o poner en modo stand-by el equipo. Entonces, en la parte inferior derecha, inferior izquierda, vamos a observar los indicadores de LED, donde vamos a observar el primer indicador que nos indica la conexión a la corriente alterna, conexión en modo batería o funcionamiento en modo batería y conexión para carga a la batería. Compartimiento para la instalación del papel térmico, teniendo en cuenta que el papel térmico debe quedar, la parte cuadriculada debe quedar mirando hacia arriba. Y la parte donde se encuentran los sensores, en este caso el sensor de papel, en este recuadro negro, debe coincidir con este extremo de la tabla. Procederemos a encender el equipo, manteniendo presionado la tecla de apagado o encendido. En la parte lateral derecha vamos a encontrar los puertos de conexión. Vamos a encontrar el puerto de conexión del cable paciente y las interfaces de conexión para impresora, memoria USB, puerto serial y cable de red. Y estos son los puertos de señales de salida. Que para la parte de internet. En la parte inferior, posterior, vamos a encontrar el compartimiento para la instalación de la batería, que en este caso nos permite una autonomía de 4 horas aproximadamente. El sticker, donde se encuentra relacionado el serial y la fecha de fabricación, el registro sanitario y los sellos de seguridad. Manija de sujeción y el puerto de conexión a la corriente eléctrica y el puerto para la puesta a tierra. Conociendo los accesorios que hacen parte
del equipo vamos a encontrar la batería de litio, teniendo en cuenta que la batería de litio nos permite una autonomía de 4 horas aproximadamente. Cable de corriente. Vamos a encontrar los manuales de usuario. Adicionalmente a los manuales de usuario, vamos a encontrar las guías rápidas. Se encuentran relacionados en español y en inglés. El cable de paciente, el set de chupas y el set de pinzas. Y entre los accesorios vamos a encontrar el soporte de papel para cuando decidamos cambiar el tipo de papel, teniendo en cuenta que el papel que viene de fábrica es un papel tipo Redma o tipo Z, pero adicionalmente él viene con la configuración para colocarlo tipo rollo. Por último, el destornillador para la instalación de la batería. Una vez encendido el equipo, vamos a encontrar las siguientes opciones. Vamos a encontrar la observación o donde se puede visualizar las 12 derivadas, las opciones del equipo en la parte inferior para ingresar el tipo de paciente o la información del paciente, para congelar la parte gráfica, archivo donde podemos observar todos los estudios que se han realizado, teniendo en cuenta que este equipo nos permite el almacenamiento de hasta 500 estudios. El orden de la información, que es para el tipo de paciente, donde se encuentra toda la información de cada uno de los pacientes almacenados, el ajuste del sistema. Una vez ingresado el ajuste del sistema, les recomiendo, para la parte técnica, que se deben realizar unas configuraciones o el equipo debe estar con unas configuraciones preestablecidas o establecidas, que son las siguientes. En la parte de filtro pasa-baja, que son los filtros de corriente, filtro pasa-baja y filtro base, deben estar elegidos el filtro pasa-baja en 100 Hz, el filtro DFT, que es filtro base, debe estar seleccionado en 0.67. El filtro AC debe estar encendido y el filtro muscular, o también como MG, debe estar en 25 Hz. Ese es para garantizar que la señal de las derivaciones se encuentre en buen estado. Y no voy a presentar ningún tipo de alteraciones en la parte de las derivadas, en la parte gráfica. Hay que tener en cuenta que este equipo nos permite la impresión de manera automática de las 12 derivaciones. En la parte superior de la pantalla podemos encontrar, uno, la información del paciente, se encuentra acá. Dos, el sexo. Lo otro, el indicador de las derivaciones, donde vamos a tener una guía y adicionalmente esta guía nos va a mostrar o a indicar, teniendo en cuenta lo solicitado anteriormente. Vamos a regresarnos al paso anterior. Entonces sería el mismo proceso. Una vez encendido el equipo, vamos a presionar la opción en la pantalla que dice ajustes. Una vez de ajustes, vamos a la opción donde dice filtros. Es de vital importancia esta opción, donde podemos como tal configurar los filtros digitales que hacen parte del sistema. Con la intención de mejorar tanto la manera visible y de impresión las derivaciones que se están adquiriendo. El filtro pasa-baja, que debe estar en 100 Hz. El filtro base, que es el DFT, debe estar en .67. El filtro AC debe estar encendido. Y el filtro muscular tiene que estar en 25 Hz. Teniendo en cuenta la pregunta que me acabaron de realizar sobre si se puede realizar la exportación a una memoria USB externa o cómo borrar los archivos ya previamente guardados, el equipo se puede hacer de dos maneras. Uno, configurando el equipo de tal manera que él vaya borrando el último estudio automáticamente, o dos, realizar la exportación de esos estudios a una memoria USB. Hay que tener presente que una de las opciones o configuraciones que viene con el equipo, que es en el puerto USB, podemos conectar una memoria no mayor a 8 GB para realizar la exportación de los estudios. Adicionalmente, estas exportaciones de estos estudios
se pueden transferir en un formato PDF. Y así lo podemos tener como alternativa para realizar la impresión de estos estudios en un formato de papel convencional a través de una impresora convencional. Entonces, ¿cómo realizamos la configuración para que automáticamente se vaya borrando el último estudio? Una vez en ajustes, vamos a la opción de archivos y buscamos la opción que diga reemplazar con memoria llena. Lo encendemos y nuevamente aceptamos esa configuración. Para confirmar que sí nos haya guardado esa configuración, verificamos el paso donde estábamos y confirmamos que sí haya guardado esa configuración. Ya aquí con esta configuración, el equipo automáticamente va borrando el último estudio y esto con la finalidad de que no les muestre a ustedes el mensaje de memoria llena. Continuando con la información, vamos a encontrar en ajuste de sistema la información de la configuración de la impresión, donde podemos elegir el estilo de impresión y las demás configuraciones de impresión. La información del paciente, donde podemos habilitar o demarcar cada una de las opciones que van a aparecer en la impresión. La transmisión. Esta opción de transmisión es cuando se va a configurar el equipo al envío de información hacia un computador o a través de un software. Para la pregunta que me realizaron sobre escribir los parámetros, y ahora el interno le estaré enviando la información a través del señor Davidson, le estaré enviando la información de los parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de la configuración de los filtros DSG y adicionalmente para la configuración del archivo para reemplazar automáticamente la memoria llena. Continuando, vamos a elegir, o estamos en la opción de derivaciones. Esta es una opción donde podemos elegir el tipo de estudio y adicionalmente podemos elegir cuál de las 3 derivaciones, teniendo en cuenta, esta es una de las opciones muy comunes en las derivadas 2 largas. Pantalla y sonido, como bien nos indica, podemos configurar la pantalla y adicionalmente el sonido. Fecha y hora, donde podemos configurar toda la información para la parte del tiempo, hora y también formato de fecha. La opción de mantenimiento, ya es una formación técnica, la formación de otros, donde podemos, aquí en esta opción podemos ingresarle el nombre de la institución para que nos aparezca de manera impresa en la hoja, en la hoja técnica. Para la pregunta que me acaban de realizar, el cambio de tipo de papel, tipo rollo, tipo Z, sí, debemos realizar los siguientes pasos. Ajustes, información de impresión, y en información de impresión solamente debemos elegir el siguiente paso. Una vez que elegimos información de impresión, debemos cambiar o modificar donde dice marcado de papel. En este equipo en particular no hay que indicarle si es tipo remo o tipo rollo, solamente debemos indicarle al equipo si el papel viene con el sensor de impresión o viene sin el sensor de impresión. Si en caso, particularmente los que vienen tipo rollo vienen sin este tipo de sensor, nosotros debemos como tal indicarle al equipo que el papel que estamos instalando no viene con el sensor de impresión. ¿Cómo podemos observar? Vamos a repetir el paso. Ajustes. Ajuste, información de impresión y marcado de papel. Él originalmente viene habilitado. Lo que debemos hacer es deshabilitarlo, indicándole que no. Continuando, otra de las opciones que se puede observar en la parte superior es el modo de trabajo donde dice auto, donde podemos modificarlo con la tecla que dice modelo. Cada uno de los modos de trabajo que cuenta el equipo. Originalmente, o se recomienda que utilicen el modo automático, que es donde o resume la adquisición de todas las derivaciones
y estas derivaciones serán impresas en el papel con un resumen. Se podrán observar todas y el diagnóstico. En la parte donde se encuentra el símbolo podemos observar la frecuencia cardíaca y acá en la parte o al final vamos a encontrar la hora con el símbolo de la conexión a la batería, teniendo en cuenta que la batería nos permite una autonomía de 4 horas aproximadamente. Recomendaciones a la parte de mantenimiento. Por favor, no realizar limpiezas de la parte del rodillo o el cabezal térmico con algún tipo de aceite, no realizarlo. Solamente se debe realizar la limpieza tanto del cabezal térmico y del rodillo con alcohol isopropílico. Eso con la finalidad de no dañar el rodamiento que hace parte del sistema de impresión. Y las demás observaciones es no evitar golpes y adicionalmente con el cable de paciente para evitar errores o observaciones. Cada cable de paciente o derivaciones tiene un tipo de marcación. Entonces, de vital importancia que coincida esta guía de conexión con el área donde se vaya a conectar el equipo o las derivaciones, tanto las extremidades y precordiales. Para aquellas personas donde están solicitando los parámetros normales o configuraciones de manera interna, se les estará enviando esa información, donde configuración de modos de trabajo, configuración para tanto para la exportación a una memoria USB, para la configuración de reemplazar el último estudio con memoria llena para que no nos muestre ese mensaje. También adicionalmente para la configuración tanto de la marcación de papel y para la configuración de los filtros digitales. Continuando, vamos ahora a continuación para el personal técnico, puedes tener o atender esas inquietudes con respecto a los dos equipos que acabamos de ver, teniendo en cuenta o el enfoque para la parte pues, de ingeniería. Entonces estamos a la espera de esas respuestas o dudas que tengan con respecto al equipo. Respondiendo a la inquietud sobre las mediciones erróneas con la presión no invasiva, hay que tener presente, 1, la ubicación del brazalete, 2, tener en cuenta el tipo de brazalete que se esté utilizando, que coincida con el diámetro del brazo del paciente correspondiente, y 3, que es muy importante, es hablarle al paciente para que como tal se tranquilice y no realice ninguna variación o fuerza excedida en el brazo, porque como tal eso va a afectar en las mediciones, porque de manera también es muy común que se presenten las mediciones de las presiones también emotivas. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado muchísimo toda esta información. Sé que les va a ser de mucha utilidad. Les recuerdo que esta sesión ha sido grabada y para que posteriormente puedan revisar. En nombre de D&D y Novamédica le damos las gracias por su participación, y pues quedamos muy atentos. Yo sé que de pronto pueden existir algunas dudas posteriormente. Nos pueden escribir a un correo. Luis, por favor, escribe el correo a nosotros y también el de Edith, para que puedan tener ahí la información. De todos modos, Edith también se estará comunicando con ustedes. Pues cualquier necesidad que tengan, aclarar alguna duda. Estamos aquí para servirles. Recuerden siempre que Novamédica y D&D siempre los van a respaldar en todas las necesidades que tengan con sus equipos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un resto de día magnífico. Gracias por el tiempo. Entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana a la misma hora. Recuerden, a las 8:30 vamos a trabajar con los otros dos equipos, que son el monitor fetal y el Doppler fetal, el Sonotrax 2 Pro, ¿cierto? Y el monitor fetal es el F3 Dual, con las opciones de IUP y DSG. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien.
Muy buenos días a todos los presentes. Espero que se encuentren muy bien. En este nuevo día vamos a continuar con la capacitación. En este caso, vamos a conocer el uso, configuración y recomendaciones con el monitor fetal, en este caso el F3 Dual, con configuración IUP y DSG. Y también se va a realizar la misma recomendaciones o información sobre el Doppler fetal Sonotrack 2 Pro. Antes de iniciar, les recomendamos que las preguntas, por favor, no las relacionen en el chat. Y así, al finalizar, daremos respuesta a cada una de ellas. Iniciando con el monitor fetal, en este caso de la serie F3 de la marca Edan, vamos a conocer las vistas del equipo. Vamos a iniciar con la parte frontal del equipo, donde vamos a tener el compartimiento del papel térmico, la pantalla, que es una pantalla que es plegable. Adicionalmente a esto vamos a encontrar las teclas de función, la perilla de navegación y los indicadores LED, donde vamos a encontrar la conexión cuando el equipo es el encendido, cuando está alimentado o conectado a la corriente eléctrica y cuando está en modo batería. Puertos para la conexión o soporte de los distintos transductores. En la parte inferior del equipo vamos a encontrar los puertos de conexión, donde vamos a tener el puerto para el marcador de evento y adicionalmente vamos a tener el puerto para colocarle o adicionarle el estimulador fetal, que es un accesorio que es adicional. Los dos puertos de conexión de FHR, puerto para el transductor toco de la presión uterina, puerto para, en el caso del DSG, que es electrocardiograma directo, y por medio de este puerto vamos a tener habilitado o la opción para la conexión del transductor toco o la monitorización de la presión intrauterina. Pero para poder ser posible la toma de la medición de la presión intrauterina, hay que utilizar el convertidor de IUP más el transductor IUP y la interfaz IUP. De igual manera, con el DSG había que utilizar solamente el transductor, que es el espiral, y como tal la interfaz DSG. En la parte superior vamos a encontrar la conexión a la corriente eléctrica, puerto para la puesta a tierra y conexiones de interfaz, donde vamos a tener puerto de red, puerto serial, memoria USB. En la parte inferior vamos a encontrar el compartimiento de la batería. Aquí es donde se instala la batería y donde vamos al tenerla instalada, en este caso de 5000 miliamperios, vamos a tener una duración de aproximadamente de 6 horas a 7 horas aproximadamente. Y el sticker donde se relaciona la distinta información de identificación del equipo, como el serial y fecha de fabricación. Recomendaciones de limpieza que se deben utilizar. Los limpiadores o desinfectantes que sean para uso médico, tanto para la línea de monitores fetales, Doppler fetales. En el caso de ayer que estuvimos viendo los monitores multiparámetros, también se deben utilizar este tipo de limpiadores y adicionalmente para el electrocardiógrafo, que sean desinfectantes para uso médico. Se realiza esta observación porque en el mercado se han distinto o han estado haciendo el ofrecimiento de limpiadores que son para instrumentación quirúrgica. Esto no se deben utilizar con los equipos médicos, porque con el paso del tiempo van a realizar como tal el daño de las cubiertas del equipo o de los distintos accesorios. Procederemos a la conexión de la corriente eléctrica. Presionamos la tecla de encendido. Una vez que presionamos la tecla de encendido, el equipo va a realizar un test de impresión donde nos va a indicar el estado del cabezal térmico. Y ese test va a estar marcado por una impresión en forma de escalera, tanto en el segmento para el FHR o la frecuencia cardíaca fetal,
y para la presión uterina, en este caso el toco. Vamos a conocer las teclas de funcionamiento que hacen parte del equipo, iniciando por la tecla de encendido o apagado, la tecla Start. Esta tecla es una tecla que es configurable donde nos permite como tal iniciar la monitorización. Tanto iniciamos la monitorización y podemos como tal también configurarla de tal manera que podamos ingresar la información del paciente, como qué motivo, como cuáles, como el nombre y la identificación. Tecla para silenciar las alarmas. Esta tecla auto 0 es una vez que se conecte el transductor toco, vamos a presionarla y una vez que se presione este transductor, en la parte gráfica, él va a realizar un ajuste en la gráfica que va a iniciar desde 0. Desde 0 en la medida base, pero en el transductor va a iniciar de la medida número 10. Esta tecla que es Mark es para realizar el marcado de un evento, particularmente esta tecla utilizada por el especialista. La tecla para iniciar o detener una impresión y la tecla para el cambio de canales. El botón de apertura del compartimiento de la instalación del papel térmico, donde hay que tener en cuenta o presente la parte cuadriculada debe quedar mirando hacia arriba una vez que sea instalada. El papel no debe estar entre el rodillo y la tapa, debe quedar libre, así como se ve a continuación. Entrando en la navegación del equipo, con la perilla de navegación, vamos a observar lo siguiente. En la parte superior, vamos a encontrar los indicadores de las alarmas. En esta opción vamos a ver, en la parte superior izquierda, vamos a ver el indicador O, revisar las distintas alarmas que se han presentado. Esta opción es para cambiar el modo de la pantalla, donde en este caso, cuando una vez que se inicie, el equipo está conformado de una combinación, o sea, mixta, entre gráficas y numéricas. Al presionarlo, vamos a observar que la parte gráfica va a desaparecer y va a quedar de forma numérica. Al volver a presionar esta función, vamos a observar que solamente nos va a representar la parte gráfica. Y si volvemos a presionar esta tecla o esta opción, vamos a observar o vamos a regresar a la pantalla inicial, donde vamos a tener nuevamente dividido en la pantalla gráfica y la pantalla numérica de los valores. Recomendaciones que se deben tener en cuenta. Cuando se inicia la monitorización por medio del transductor FHR, hay que garantizar que estos indicadores de señal se encuentren todas las barras llenas. Esto nos va a indicar o a garantizar que las mediciones realizadas van a ser reales y van a ser estables. En esta opción podemos disminuirle o aumentarle el volumen de los latidos, teniendo en cuenta el puerto donde se vaya a conectar. Hay que tener en cuenta que este monitor, en este caso que es un F3 Dual, nos permite realizar monitorización al tiempo de gemelares. Se recomienda que cuando sea un solo feto utilicen el puerto número 1. Y cuando, en el caso particular que lleguen gemelares, utilicen los dos puertos. O el puerto número 2. En la parte inferior vamos a encontrar todos los indicadores de conexión, donde vamos a tener uno, el indicador para la instalación, si se encuentra sí o no la conectada a la batería, las impresiones realizadas y el tiempo transcurrido. Hay que tener presente que una vez que nosotros con la perilla de navegación, moviéndonos e indicándonos en estas opciones, podernos movernos en tiempo real y realizar una evaluación del tiempo transcurrido, y esto con la finalidad de poder analizar las señales que ya han sido tomadas. Y por último, en la opción de menú, como podemos encontrar acá, vamos a encontrar las distintas opciones que podemos como tal configurar el equipo.
Ahorita yo les mencioné que esta tecla que dice Start podemos configurarla. ¿Cómo podemos configurar esta tecla? De la siguiente manera. Una vez que nos ubicamos en la opción menú y previamente que hemos ingresado, buscamos la opción que dice Iniciar monitorización. Y en Iniciar monitorización, los pasos que se deben hacer para poder configurar esta tecla es el siguiente. Uno, debemos indicar al equipo qué opciones van a estar habilitadas o se van a activar una vez que yo presione esta tecla. En caso que yo habilite la opción de imprimir, una vez que yo presione esta tecla Start, el equipo va a comenzar su impresión. Y en la información de pacientes, al configurar o activar esta opción, el equipo nos va a solicitar como tal la información del paciente, el nombre y la identificación. Por el ensayo vamos a realizar la activación de los dos. Vamos en aceptar, regresamos a la pantalla principal y vamos a observar que al presionar la tecla Start nos va a solicitar la información que les mencionaba anteriormente, la identificación del paciente, donde al darle clic nos va a desplegar un teclado alfanumérico, pero de manera digital. Una vez ingresada esa información y a darle a aceptar, vamos a observar que la medición va a comenzar a imprimirse. Es importante comenzar a realizar la impresión una vez que la señal es estable. Y para hacer posible esa señal que sea estable hay que observar los indicadores de barra de conexión que se encuentran en esta parte. En esta parte, donde en este caso nos indica que son 4. Tiene que estar completamente llenas como se encuentra a continuación. Que hay que garantizar que esas barras se encuentren llenas en todo momento para que nos pueda garantizar esa señal. Hay que tener en cuenta que también este equipo cuenta con un altavoz incorporado donde podemos como tal percibir los latidos y todos estos valores observados de forma numérica van a estar representados en la parte gráfica, como pueden observar a través de una curva. Y adicionalmente a eso, va a estar de manera impresa en el papel. Una vez que se ha finalizado, presionamos la tecla Print y se va a detener la impresión. Regresando al menú de ajustes, vamos a seguir a la siguiente opción que es General, donde podemos configurar el volumen de la tecla y la música de inicio, que podemos activarlo o desactivarlo. La opción de alarmas, donde podemos ajustar o fijar los límites de las alarmas. La parte de grabación, donde podemos configurar la velocidad de impresión. Si deseamos tener la impresión en tiempo real, les recomiendo 1 centímetro por minuto, aunque esta parte de configuración sí va a placer del personal asistencial o del especialista. Entonces tiene las opciones desde 1 minuto hasta 3 minutos, hasta 3 centímetros por minuto. Aquí en tiempo podemos como tal fijar el tiempo de la duración del estudio, donde una vez que se ha configurado, como tal el estudio va a durar o va a finalizar una vez que se ha transcurrido, un ejemplo, que pasamos los 10, serán 10 minutos, y una vez transcurrido ese tiempo, el estudio se va a finalizar. Él viene configurado de manera infinita, o sea, de manera que inicie y se detenga cuando el usuario presione, presiona por primera vez la tecla de imprimir, en este caso que es la tecla Print, va a iniciar y se
y si se presiona por segunda vez, va a detenerse. La parte de chequeo de impresión, esta opción es para cuando se realice, una vez que se encienda el equipo, saben esta prueba puede ser habilitada o desactivada en esta opción. En caso que sea apagada, el equipo apenas que encienda, no va a realizar esta impresión. Entonces les recomiendo pues que tenga habilitada esta opción porque esto nos indica o nos corrobora que la impresora del equipo se encuentra en buen estado o en mal estado. Y este valor de iniciar de FHR2 es con el motivo de que de manera gráfica no se entrelacen el gráfico 1 con el gráfico 2. Entonces, el valor medido acá va a ser como tal restado por eso les recomiendo que sean el puerto número 1, para que puedan como tal tener los valores reales y no vayan a tener la confusión. Porque si en caso tal lo vayan a utilizar en el puerto número 2, deben tener presente que a ese valor mostrado en pantalla, deben restarle 20 latidos por minuto. Si en caso tal, un ejemplo, si en caso tal en pantalla nos muestra un valor de 140, el valor como tal real sería 120. Tenga presente que esto solamente se presenta cuando se utiliza en el puerto número 2. Y es con finalidad que no se entrelacen las gráficas del canal 1 con el canal 2. Por eso les recomiendo nuevamente que si es un solo feto, utilicen el puerto número 1. Y el puerto número 2 solamente utilícenlo cuando vayan a utilizarlo con pacientes gemelares. Información del feto donde podemos aquí configurar la línea base. Aquí el ajuste de línea base automático. Y el volumen de este. Fecha y hora. Y información del sistema que es de la parte de ingeniería. Hay que tener presente que este equipo puede ser conectado a una central de monitoreo fetal a través del puerto de red. Continuando con el siguiente equipo, en este caso el Doppler fetal Sonotrast 2 Pro. Vamos a observar la pantalla, que es una pantalla monocromática, donde podemos ver de manera blanco y negro pues, los distintos valores de la frecuencia real fetal. Botón de encendido, apagado. Vamos a observar la vista frontal. Botón de encendido y apagado. El compartimiento donde se encuentra el altavoz. La marca y modelo. En la parte lateral derecha vamos a observar el ajuste del volumen, la tecla de función. En la parte superior vamos a encontrar el puerto para la conexión de los audífonos y el puerto para la conexión del cargador. Hay que tener presente que esta batería es una batería que es recargable y nos permite una autonomía de 8 horas aproximadamente. Puerto para la conexión del transductor, en este caso es un transductor de 2 MHz, y el compartimiento donde se va a estar alojado el transductor. En la parte trasera del equipo vamos a encontrar el compartimiento de la batería y el sticker de información. Procederemos con el encendido del equipo. Una vez que encendimos el equipo, vamos a observar los siguientes valores. Uno, aquí vamos a observar la frecuencia real fetal y aquí vamos a observar la duración de la batería o la vida útil de la batería en este caso, que vamos a observar si está completamente cargada o se está descargando la batería. Aquí el transductor, en este caso si es de 2 MHz, hay que tener presente que este transductor, como tal, el equipo puede reconocer de 2 y de 3 MHz a la parte de obstétrica. Y adicionalmente podemos conectarle transductores vasculares. En este caso, el equipo reconoce de 5 y de 4, de 5 y de 8. Parte de arriba vamos a encontrar el indicador de la frecuencia.
sobre este ensayo. Y cada vez que el equipo va adquiriendo la señal a través del transductor, vamos a observar en pantalla los valores de la frecuencia cardíaca y adicionalmente vamos a escucharlos. Hay que tener presente que el equipo cuenta con un modo de ahorro, que es cuando por inactividad el equipo queda pues sin ser utilizado durante 60 segundos, el equipo automáticamente se va a apagar. Podemos ajustar el volumen, la parte lateral derecha, y adicionalmente podemos realizar grabaciones con el equipo durante 120 segundos. Y adicionalmente podemos reproducirlas. Este indicador de acá nos indica cuándo recibe o recepciona el conector o está conectado el equipo a través de un cargador. Para la continuación me podría indicar si tienen algún tipo de preguntas. Para en el caso que le había mencionado, este es un equipo que nos permite realizar también estudios vasculares. Al poder realizar estudios vasculares, solamente hay que realizar el cambio del transductor. Entonces tendríamos que cambiar el de 2 MHz por uno de la línea vascular, que en este caso sería de 4, de 5 o de 8 MHz. Solamente habría que desconectar el de 2 MHz o el de 3 y adicionalmente conectarle el de alguno de los tres que les mencioné, 4, 5 o 8 MHz. ¿Me podrían indicar si tienen algún tipo de pregunta? Vamos a conocer también los accesorios que conforman el Doppler. En este caso viene con un gel y adicionalmente viene con las baterías recargables. Hay que tener presente, nuevamente le hago mención, en la jornada de limpieza de estos equipos hay que utilizar desinfectantes que sean para equipos médicos. No se recomienda utilizar los limpiadores que sean para instrumentación, que es muy común que suceda eso. El maletín de transporte, el transductor como les mencioné. Para dar continuidad vamos a repetir nuevamente qué opciones se pueden observar en la pantalla del Doppler fetal. Una vez que encendemos el equipo vamos a ver la opción donde podemos monitorizar o observar la frecuencia real fetal. Podemos observar el tiempo o la duración de la batería, el tipo de transductor, en este caso es un transductor obstétrico, que es de 2 MHz, y podemos observar la frecuencia del latido.